Bueno, hoy vamos a hacer una introducción en el tema de sumario disciplinario, que lo vamos a terminar de ver el día lunes, para introducirnos en otro procedimiento especial, como es el derecho ambiental, y eh, introduciendo la cuestión temática del derecho ambiental precisamente, yo he invitado a un colega, el doctor Juan Ignacio Moreno, que es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es adscrito en la cátedra de Derecho Agrario, está maestrando en Derechos Humanos y especializando en Derecho Ambiental. Además, es columnista en Radio Provincia, donde ustedes también pueden seguirlo por el canal de YouTube. Así que, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Irina. Bueno, muchas gracias por la invitación, la participación. Bueno, buenas noches a todos y todas. Como les comentaba Irina, en el día de hoy vamos a estar abordando esta temática ambiental desde el derecho administrativo y vamos a ver algunos procedimientos especiales. Primero, bueno, es importante cuando hablamos de esta cuestión cómo la escuchamos en los distintos medios de comunicación, cuando se realiza un abordaje sobre ciertas prácticas que podemos mencionar, las exploraciones de petróleo en el mar, ese reclamo que viene de estos últimos años, el acuerdo porcino en su momento, distintas prácticas que generan un impacto en el ambiente y que generalmente se utiliza la denominación de un término que es el de estudio de impacto ambiental. Pero bueno, ¿qué significa este estudio de impacto ambiental? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué procedimiento es el que se desarrolla? Así que vamos a ir mencionando algunos casos y que esto está vinculado un poco con una noción que es la de participación ciudadana. Se habla mucho en estos últimos tiempos de lo que es la justicia climática, la justicia ambiental, y para hablar de la justicia ambiental tenemos que hablar un poco primero sobre cuál es el consenso social que hay sobre ciertas prácticas y cuál es el consenso más legal que realizan las autoridades competentes con las evaluaciones de impacto ambiental. Por ejemplo, un caso muy concreto, cuando se quiere llevar a cabo lo que es la práctica de un relleno sanitario, es decir, tratar los residuos sólidos urbanos de una manera adecuada, a diferencia de lo que es el caso de los basurales a cielo abierto, se requiere la presentación ante la autoridad competente, que sería el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, de un estudio de impacto ambiental. Bueno, este estudio va a tener que describir las distintas características de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, la ubicación, porque es muy importante lo que es la locación de estos casos, y asimismo cuáles son los aspectos positivos como negativos, es decir, en tanto al impacto que hay en el ambiente sobre el suelo, sobre el aire, y que esto va a tener una evaluación precisamente por el área competente, que es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay una de las instancias que siempre se suele mencionar, que cuál es el consenso social que existe sobre estas prácticas. Bueno, para lograr ese consenso social, claramente la ciudadanía comienza a preguntar, a pedir información sobre qué es lo que está sucediendo con un proceso, que esto se presenta generalmente en los municipios, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una de las herramientas es la de la audiencia pública. Bueno, en este aspecto es importante mencionar que tenemos una ley de información ambiental. La ley de información ambiental es previa a la ley de información pública, para tomar dimensión. La misma fue reglamentada, tiene su decreto en particular y ha establecido reglamentos. Uno de ellos para lo que es el procedimiento de la audiencia pública. Y entre ellos me parece que es interesante mencionar lo que son algunos principios de la audiencia pública, que precisamente habla de que la audiencia pública es oral, la misma es informal, es decir, se busca sacar esta formalidad, hay una gratuidad y hay una publicidad. Yo en su momento pude estar hace poco en una audiencia que se desarrolló en lo que es la biosfera del Parque Pereira Ola, y ahí cada una de las autoridades competentes iba comentando cuál era la actividad que había desarrollado. Este tipo de audiencias se tienen que dar una publicidad previa que lo establece este reglamento en particular, para que pueda cada una de las organizaciones que quiere participar, sea organización civil o cualquier persona y quiera escuchar estas audiencias y dar su opinión, inscribirse. Una vez que se inscriben,
Luego lo que se busca es que en el periodo de lo que es de 5 minutos, cada una de las personas se exponga sus inquietudes. Una vez que finaliza esta audiencia, las autoridades competentes que manejan esta audiencia, que tienen el control de la misma, con un presidente en particular, van a dar las respuestas correspondientes. Estas audiencias son elementales para lo que es la etapa de la evaluación de impacto ambiental, porque se requiere lo que es la opinión pública. Esto se recepta en una ley que tenemos nosotros en nuestro país, que es la Ley General del Ambiente, del año 2002, la 25675, que establece esto de la información ambiental. Entonces, cada uno de nosotros tenemos derecho a consultar sobre qué es este tipo de actividades, siempre que no haya algún tipo de información que sea secreta por algo en particular que lo establece la ley. Bueno, en este procedimiento, una vez que finaliza, la cuestión a preguntarse es, bueno, ¿las audiencias públicas son vinculantes o no? Bueno, las audiencias públicas no son vinculantes. Y esto tiene su fundamento en lo que es la soberanía representativa que tenemos en nuestra Constitución Nacional. Nosotros cada vez que votamos ejercemos la soberanía como población y delegamos en nuestros representantes lo que es esta toma de decisiones. Por lo tanto, es una consulta a la sociedad para que emita una opinión y además para que sepa qué es lo que se está desarrollando. Bueno, ahí precisamente tenemos uno de los elementos que son las audiencias públicas. Estas audiencias públicas, lo que ha permitido la situación del contexto de la pandemia es que también sean más visibles, porque uno puede no solamente participar en el lugar, sino que también se transmiten por distintas plataformas, y eso es lo importante de poder llegar a más voces. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Costanera en Capital Federal, también eso se han realizado audiencias públicas, han sido muy interesantes porque enriquece a lo que es la opinión pública sobre estos temas. Luego, otro de los instrumentos muy importantes que tenemos, previo a abordar lo que es la evaluación de impacto ambiental, es un acuerdo regional que se estableció en el año 2018, que se conoce como el Acuerdo de Escazú, que él mismo entró en vigencia en el año 2021. Es un acuerdo que forma parte de lo que es la región latinoamericana y que él mismo nos habla de ciertos temas. Uno de ellos es lo que es el acceso a la justicia ambiental, lo que es la protección de los defensores ambientales, y el otro de los elementos es, bueno, ¿cómo presentamos esto de la información ambiental? Bueno, ¿cómo uno puede consultar ante la administración pública? Bueno, y en este aspecto lo que nos brinda es un documento muy trascendental porque parte de reconocer lo que son los defensores ambientales y la vinculación con los derechos humanos. Pensemos de esta manera que el ambiente tenemos una concepción totalmente distinta, eso lo compartimos con Irina, que es el ambiente somos todos. Había una concepción anterior en la cual se entendía que hubo una relación antrópica, es decir, de los seres humanos con el ambiente, que se servían de los mismos, entonces satisfacían sus necesidades sin pensar muchas veces en cuáles eran las consecuencias. Bueno, esto ha cambiado con la Constitución Nacional en el 94, con distintos tratados y acuerdos internacionales, la legislación y las leyes de presupuestos mínimos, que eso es importante mencionar. Las leyes de presupuestos mínimos las sanciona el Congreso de la Nación y lo que establece son pautas para todo el país. Cada una de las provincias pues, puede complementar porque los recursos naturales, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, son de las provincias. Bueno, con ese marco normativo lo que vemos es que hay una relación directa entre el ambiente y los derechos humanos. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en una opinión consultiva de Colombia, los alcances del ambiente, y entendiendo que si se vulnera el ambiente se va a afectar lo que es la plena eficacia del resto de los derechos humanos. Caso concreto, si se presenta una fumigación y se contamina lo que es el agua, el suelo, va a repercutir en lo que es el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, también en la educación, en la alimentación. Bueno, son cuestiones que las implicancias son grandes. Y cuando hablamos del aspecto ambiental, pensemos que son daños que son a veces imperceptibles al ojo humano, que son continuos y que a veces son totalmente irreversibles. Por eso lo que se requiere es la cuestión de la prevención. Y esta Ley General del Ambiente Nacional establece esos principios que son el preventivo, estar ante el cuidado del ambiente, y el precautorio, que ante caso de duda o falta de certeza razonable científica sobre un daño en el ambiente, se esté en protección del mismo. Entonces este acuerdo regional es en honor también a Berta Cáceres, una luchadora de Centroamérica que justamente
fue asesinada por reclamos ambientales en su país, y esto es algo que sucede en distintos países de la región latinoamericana, que son perseguidos muchos defensores del ambiente. Por eso se habla de esto de los defensores del ambiente en este acuerdo. Este acuerdo regional también trae ciertos plazos para que la administración pública brinde información. Entonces ahí tenemos otro aspecto, lo que es el pedido de información ambiental. El Estado tiene la obligación de brindar la información. Entonces, en este sentido, va a tener que siempre responder. Y en caso de no responder, denegatoria, va a tener que justificar cuando está denegando algún tipo de información. Bueno, en este aspecto, el acuerdo también nos habla del acceso a la justicia. Es decir, pensemos ya en la etapa en la cual la administración pública no está dando una respuesta. Bueno, ¿cómo accedo a la justicia? Y en eso tenemos lo que es la fase contencioso administrativo, donde se van haciendo los reclamos cuando ya hay un silencio en la administración pública, el pronto despacho, el amparo por mora, bueno, todo este tipo de instancias que tenemos cuando la administración no nos está dando una respuesta. Y finalmente, lo último que quería hacerle las menciones, así después podemos hacer algún debate de preguntas, está vinculado un poco a lo que es la evaluación de impacto ambiental. ¿Que se corte o soy yo? Está cortando. Bueno, avanzo ahí sobre lo último rápido. Bueno, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo, el cual establece que ciertas actividades que generan un impacto en el ambiente van a requerir de la presentación de un estudio de impacto ambiental. Es una declaración jurada que se tiene que presentar ante la administración pública respecto a cuáles son las consecuencias de una actividad, cuál va a ser el programa, el manejo de la gestión de residuos, entre otros aspectos, dónde va a estar localizada la actividad. Podemos pensarlo con esto, la gestión de los residuos, lo que es la localización de un barrio cerrado, y las competencias van a ir derivando según el tipo de actividad. En este aspecto tenemos una ley de industrias, de erradicación industrial, que lo que establece es cuáles son las categorías de las industrias, según lo que es la complejidad. Hay categorías de nivel 1, 2 y 3. La primera y la segunda está a cargo del municipio, y lo que es la tercera está a cargo de la provincia, que son aquellas más peligrosas. Esa categorización la tiene que hacer siempre el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y hay otro de los elementos que es una evaluación sobre la complejidad ambiental. Se hace un estudio en base a una ecuación respecto a cuáles son los impactos que tiene esa actividad, la cantidad de personas que están trabajando, y ahí se determina el nivel de complejidad ambiental para cuál es la categoría de la industria. Bueno, en ese caso lo que son las industrias. Y ahí finalmente va a terminar ese procedimiento, según el caso en concreto, con un certificado de aptitud ambiental, que puede ser emitido por la provincia o puede ser emitido por el municipio, que se le denomina CA, como siglas de la misma. Y luego está lo que es la declaración de impacto ambiental, que es para el caso de las grandes obras, cuando estamos hablando de autopistas, de rutas, que requieren una mayor evaluación técnica. Estos son más o menos algunos de los procedimientos administrativos que tenemos dentro de la cuestión ambiental, que quería hacerle la mención previo a cualquier tipo de consulta. Él o la que quiera preguntar, están o alguna duda. Hola, Juan Ignacio. Bueno, gracias por la charla. Yo ya tuve la suerte de escucharte en otra materia. Lo que sí, en un momento se te cortó, creo que fue la parte crucial de todo lo que estabas explicando. Y bueno, nada, te escribí por el chat, pero por ahí no lo alcanzaste a ver. Bueno, no sé. A ver si alguna chica alcanzó o chico copió alguna cosita, a ver si puede aclarar esa parte. Pues yo la verdad que no pude. Yo no me pude conectar. Buenas noches. No, recién ahora me dio cabida para entrar al Zoom. Mira, todo este tiempo. Bueno, ahí más o menos de lo que habíamos estado conversando, hubo como 3 etapas. Una que fue la de las audiencias ambientales. Antes de la declaración. De la declaración de impacto ambiental. Ahí se te cortó. Antes de la declaración, sí, se te cortó. Perfecto. Bastante. Y bueno, nada, una pena porque no pudimos prestar atención por eso. Ahí hago como una breve mención. Para llegar a esa declaración de impacto ambiental
hay una evaluación de impacto ambiental que realiza la administración pública, que en este caso sería el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Hoy en día a nivel nacional no tenemos una ley de evaluación de impacto ambiental, que eso es algo pendiente y que es sumamente necesario. No hay una ley de ordenamiento territorial ambiental, que también sería sumamente necesario para también establecer esto de dónde están radicadas las industrias. Y en ese procedimiento hay una ley de erradicación de industrias en la provincia de Buenos Aires, donde se establecen la complejidad de ciertas actividades. La categoría 1 y 2 es al municipio y la categoría 3 es a la provincia. Y en ese aspecto, lo que hace la provincia de Buenos Aires, hace un estudio de nivel de complejidad ambiental, donde analiza si esa actividad, dependiendo, por ejemplo, la generación de ruidos, la gestión de residuos, lo que es las emisiones de gases, qué tipo de impacto tiene. Entonces, se va haciendo una categorización en cuanto a puntos. Si genera una mayor afectación, bueno, va a ir incrementándose la categoría. Y en el caso de la declaración de impacto ambiental, es la que se desarrolla cuando hay grandes obras como una autopista, una ruta, y el certificado de aptitud ambiental es para el resto de tipos de actividades. Que podemos mencionar lo que son también los country, los barrios cerrados requieren de una certificación de aptitud ambiental, porque estamos hablando de que son complejos que se instalan en lugares que no están con ese diseño, es decir, zonas que son periurbanas, que muchas veces podemos mencionar lo que es el periurbano de La Plata, que tal vez eran antes zonas de quinteros, bueno, se han ido estableciendo lo que son countries. Y ha también presentado la problemática de esto de instalarse countries y con esta especulación inmobiliaria en lo que son las zonas de los humedales. Por eso es tan importante también contar con una ley de humedales como para dar una protección. Pensémoslo, el humedal es algo que tiene ese fin de esponja, de conservar, de almacenar el agua, y es tan importante para lo que es el ecosistema y todos los servicios que nos brinda. Gracias. Creo que justo enganchaste, se te había empezado a cortar. Bueno, bárbaro, entonces. Sí, justo esa parte. Yo te quería preguntar, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. En un momento hablaste de una fase contenciosa administrativa que es previa, ¿no? O sea, va el justiciable, el interesado de la administración y reclama y Bueno, después se indaga al respecto. No entendí bien cómo es eso. claro, por ejemplo, con lo que es el pedido de información ambiental, cualquier particular puede hacer una denuncia respecto, por ejemplo, se presenta un basural a cielo abierto y puede hacer el reclamo ante la autoridad competente. Supongamos esa etapa, ¿no? Uno presenta la denuncia o pide información sobre un punto de arrojo. No recibe respuesta, no recibe respuesta sobre el mismo, entonces cuando pasa un tiempo determinado, que es lo que establece la ley de procedimiento administrativo, se toma que hay un silencio en la administración pública de manera negativa. Entonces, lo que uno presenta ya es el pronto despacho y lo hace ante la administración pública, pidiéndole una pronta respuesta, justamente, valga la redundancia. Cuando no tiene respuesta el administrado, quien está solicitando esta petición, se va a la faz contenciosa con lo que es el amparo por mora, es decir, cuando ya vemos que pasó bastante tiempo, ya pasaron, si no mal no recuerdo, Irina, son 180 días, así que ante esa falta de respuesta, ahí se acciona ante lo que es la faz contenciosa administrativa para tener esto, una obligación que tiene el Estado y que tienen los funcionarios públicos. Es un deber del funcionario público brindar la información ambiental cuando ya se están desarrollando los procesos, es decir, o cuando hay un proyecto, por lo menos que se informe qué se presentó y si se está evaluando o si hay un informe técnico del mismo. Y la competencia es netamente local, ¿verdad? Bueno, en ese caso, siempre hablando de lo que es la jurisdicción. Agrego una cosita. Cuando hay una serie de emprendimientos de esas personas, no hay declaración de impacto ambiental. Después se va a determinar la nulidad del procedimiento. Porque esta vez pasa en esos emprendimientos inmobiliarios es que
no se pide declaración de impacto ambiental, se construye y se está transgrediendo normativa porque en realidad después va a resultar una violación al derecho ambiental por el agua, la contaminación, porque no están, quizás se construyó en zona aledaña a los humedales o en los humedales y no está permitido. Ya está. Sí, yo ya terminé, quería hacer mi aporte nada más que la... Está perfecto, está perfecto, porque bueno, es muy importante este aspecto de cuando no se toman en consideración lo que es el tema de la ubicación. Por eso muchas veces cuando se habla de lo que es presentar un relleno sanitario para el tratamiento de residuos, a veces se confunde con el término de basural a cielo abierto. Bueno, y nadie quiere, seamos sinceros, tener un basural al lado de su vivienda. Entonces, en estos casos se plantea que sea fuera de las zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, hasta hay, bueno, después normativas en particular sobre los rellenos sanitarios donde dice dónde tiene que estar ubicado, a qué distancia tiene que estar ubicado de cuencas de agua. También pensemos que en la evaluación de impacto ambiental se tiene que tener en cuenta eso, por el tema de los residuos que puede llegar a generar o a derivarse. Tenemos casos también de lo que son las presentaciones de que son centros de acopios transitorios de envases de agroquímicos. Bueno, también tienen que tener una ubicación en particular, eso la administración pública lo tiene que evaluar y lo tiene que habilitar. Tenemos casos también de lo que son plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que a veces son municipales o de cooperativas. En ese sentido, también tiene que estar en una ubicación determinada y tiene que tener una evaluación ya de la administración pública sobre la viabilidad de esos proyectos. Y también ahí lo que se hace es un estudio de las tecnologías. Por ejemplo, cuando escuchan esta noción de lo que es compostaje, bueno, en ese caso en particular hay ciertas tecnologías para tratarlo y bueno, tienen que ser habilitadas por la autoridad competente. Y en ese sentido, bueno, requiere de una evaluación como para opinar técnicamente si es viable o no. Eso, además de lo que es esta evaluación de impacto ambiental, lo que son trámites administrativos que se presentan. Después, bueno, hay normativas y disposiciones, resoluciones que se sacan de la administración pública sobre lo que son las emisiones de gases que dan ciertas industrias a la atmósfera y que también tienen, que se le denomina como LEGA, lo que es esa resolución o disposición que la apruebe, y en ese aspecto se evalúa justamente las industrias, las emisiones que están desarrollando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay algún procedimiento o algo escrito de evaluación de impacto ambiental, pero respecto de la aviación, por ejemplo? De la aviación. Que yo Sí, conozco. no solo fumigación aérea, sino por ahí algún impacto ambiental sobre los aviones, por ejemplo, alrededor del aeropuerto. Y ahí lo que es el estudio primero que se realiza, más allá de la aviación, es sobre la instalación del aeropuerto. Porque ahí lo que se estudia en particular es, bueno, si es viable eso, qué impacto genera cuando se instala en sí mismo. Y ahí precisamente, bueno, vemos en qué zonas están también lo que son los aeropuertos. Y lo que es el efecto que tiene de los sonidos. Más allá de lo que decía del tema de fumigaciones, eso no tiene, por ejemplo, un requisito de lo que es presentar un estudio de impacto ambiental, que tranquilamente sería necesario, pero bueno, no se presenta. Hay varios reclamos, por ejemplo, en lo que es el caso de la aplicación de los agroquímicos, tanto de manera terrestre como aérea, en que exista una evaluación de impacto ambiental. Pero la legislación en la provincia de Buenos Aires no lo contempla eso, tampoco hay una ley en particular de agroquímicos. Pero para la instalación y lo que es radicación, sí, de un aeroparque, un aeropuerto, se requiere un estudio de la administración pública. En particular, pensémoslo también, por ejemplo, cuando hablamos a veces de aquellas prácticas, decimos, bueno, esto la verdad va a generar un beneficio en el ambiente, lo que son las instalaciones de paneles solares o parques eólicos, requieren también la presentación de un estudio de impacto ambiental, porque dependiendo de la ubicación en que donde se presenten, pueden generar algún impacto
los motores, en lo que son las aves, en lo que es mismo el tendido eléctrico, y a veces se presenta que suelen instalarse cerca de reservas, porque justamente se busca las afueras de una ciudad, y ahí también requiere un estudio de impacto ambiental. Gracias. Profe, una consulta. Actualmente no existe una ley o una legislación que regule en esto la cuestión de agroquímicos. Los recipientes donde se almacenan o donde se transportan los productos agroquímicos, digamos, no existe una cuestión de regulación sobre la cuestión agroquímica, pero sí sobre los recipientes actualmente, ¿no? Claro, es decir, hoy en día tenemos, ya desde el año 2016-2017, que fue en el periodo que se estableció una ley en lo que son envases vacíos de fitosanitarios, y ahí se estableció también el decreto de cómo aplicarlo en sí mismo. Es una ley de presupuestos mínimos, así que es obligatoria para todo el país, y lo que establece es un procedimiento sobre cómo tiene que gestionarse ese envase vacío de agroquímico. Y establece un principio que la verdad es el primero que tenemos en nuestra normativa a nivel nacional, porque lo tienen otros países, que es el de la responsabilidad extendida del productor, donde quien vuelca en el mercado ese tipo de envases tiene que hacerse cargo de toda la gestión. Entonces, lo que establece este sistema es que se aplican lo que son sistemas privados. Pueden ser un privado el que haga la gestión de los residuos, el Estado, o mixto, Estado y privados. Y ahí lo que se determina, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay resoluciones específicas donde se dice, bueno, una vez que es comprado el envase tiene que brindar la información de cómo gestionarse. El mismo tiene que tener un triple lavado con normas IRAM, que son normas técnicas específicas, y hay dos tipos de envases, el tipo A y el tipo B. El tipo A es el que puede volver a ponerse en el mercado porque el tipo de material que tiene y el contenido no es tan tóxico, entonces se puede recuperar, y el contenido B es el que no se puede recuperar por la toxicidad que tiene. Pensemos en esto, una vez que ya es lavado, el mismo tiene que ser llevado a un centro de acopio transitorio. Y de ahí o va a la industria para recuperarse o va a disposición final. Y tengamos en consideración esto, son envases que tienen un ingrediente tóxico y que genera un impacto en la salud. Esto también se legisló porque muchas veces no se gestionaban de manera adecuada, a veces se incineraban o se hace el enterramiento de los mismos o se utiliza para lo que es la cuestión doméstica en los propios campos como si fuese un recipiente, un balde de residuos. Entonces era importante esta legislación, que bueno, ha tenido sus idas y vueltas, pero en los últimos años se ha generado lo que es una mayor gestión de los envases. Pensémoslo este tema de los agroquímicos, cómo tenemos la aplicación como algo que genera un impacto en la salud y en el ambiente, en la fumigación, la gestión de los envases y después lo que es algo previo, que es dable mencionarlo, hace poco una resolución de lo que es la justicia federal respecto a la empresa Tanor por haber hecho el vuelco de líquidos de agroquímicos cuando estaba desarrollando lo que es el ingrediente que tiene el envase del agroquímico, por haber hecho el vuelco sin ningún tipo de tratamiento. Entonces vemos cómo este tipo de producción tiene una contaminación desde el momento en que se produce el mismo, desde el momento de la aplicación y hasta el último momento de la gestión del envase. Entonces miramos la importancia de tener legislaciones que ordenen. Entonces a nivel nacional, ¿tenemos una ley de gestión de envases vacíos fitosanitarios? Sí. Lo que no tenemos es una ley que establezca lo que es la regulación en la aplicación de los agroquímicos. ¿Por qué sería importante? Y porque esto nos podría determinar lo que son distancias mínimas de fumigaciones terrestres, aéreas, y nos daría claramente un parámetro y ordenador, porque lo que termina sucediendo es que en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley en particular, la 1699, su decreto reglamentario, y que la competencia es entre municipio y provincia. Pero bueno, claramente a veces los municipios tampoco la provincia establece distancias para las fundaciones terrestres, solo para las aéreas a 2 kilómetros de zonas urbanas. Entonces ahí tenemos también hasta otro vacío y decir, bueno, las provincias podrían suplir este vacío y establecer lineamientos. Porque pasa que en muchos municipios se establecen distancias de 100 metros, 500 metros, cuando realmente se ha detectado lo que es el daño genético que generan los mismos, la afectación en la salud, vinculación con enfermedades oncológicas, bueno, entonces es realmente sumamente necesario legislar este tema.
Creo que en relación a eso, además la relevancia que tiene de la aplicación y el empleo de los fitoquímicos, de los agroquímicos en general, para la fumigación hay que pensarlo también desde el lado de que un uso razonable razonable o acotado a la aplicación de cierta determinada cantidad, porque a sabienda de que una cuestión lógica de que muchas de las plagas que se busca erradicar o eliminar en la etapa temprana del cultivo, a futuro, una aplicación continua, constante del mismo, genera una resistencia agravada de las plagas o de las malezas que se quieren eliminar, y eso también implica que a futuro vas a emplear una cantidad superior de la que en este momento mismo estás aplicando para eliminarla, y creo que que debería existir una ley que regule toda esta cuestión, porque a conciencia de las consecuencias que generaría o que ya están generando la aplicación, no tan razonable de todos los productos fitosanitarios. Creo que también es un punto muy relevante eso, de una aplicación, una correcta, razonable aplicación de todos estos implementos que, bueno, son esenciales, porque si no, no podríamos producir a la escala que producimos actualmente. Bueno, en ese aspecto por ahí es interesante hacer una mención a lo que es el poder de policía, que muchas veces no es suficiente para los municipios poder establecer un control. Y sobre este tipo de prácticas de los agroquímicos, yo tengo una opinión ahí sumamente fundada por lo que es los propios informes técnicos que hay desde lo que son organismos juzgados y distintos expertos en distintas áreas de salud sobre las consecuencias que trae los agroquímicos, las fumigaciones, más allá de si hay un mal uso o un buen uso, generan un impacto, son tóxicos, son nocivos. Se ha detectado en lo que es el partido de Pergamino la presencia de 18 moléculas de agroquímicos. Eso ha generado daños en la salud. Se exigió al municipio en ese caso que prestara lo que es una asistencia de dar bidones de agua, que hubo una ausencia del municipio. Vengamos ahí también una responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos. Se ha detectado lo que han sido enfermedades, lo que son en escuelas rurales, fumigaciones en la provincia de Entre Ríos, que ha llegado hace poco a la Corte, y la Corte tuvo una decisión de ignorar el tema y decir que no tenía relevancia jurídica. Se han presentado distintas enfermedades en lo que ha sido lo que es la provincia de Santa Fe. Hubo reclamos en Córdoba, en lo que son las Madres Barro y Ituzaingó, por las enfermedades que presentaban sus hijos. Salieron a la calle a reclamar. Se rechazó lo que fue Monsanto en su momento con lo que son las barrios Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba. Es decir, hubo distintos reclamos donde se constató lo que es el daño que tienen los agroquímicos. Y en cuanto a lo que es producir a gran escala, lo que tenemos hoy en día es un modelo que está sumamente instalado, es el año de los 90, pero previamente se producía sin este modelo, y este modelo está desarrollado por multinacionales, son paquetes que están dolarizados, y hay otras prácticas para poder llevarlo a cabo, como es la agroecología, y que lo ha demostrado, por ejemplo, el propio INTA en una de sus chacras experimentales de Barro o en Tres Arroyos, que se puede producir trigo a gran escala, a miles de hectáreas y con la misma calidad. Y la diferencia es justamente que no se utilizan estos insumos que son contaminantes. Son prácticas también totalmente distintas, que están vinculadas a vivir en una armonía con el campo y a otras lógicas, y que está vinculado también a la agricultura familiar. Pensémoslo que la alimentación que tenemos hoy en día nosotros, el 70% de las frutas y verduras son desarrolladas por la agricultura familiar, según lo que es la Secretaría ahora de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces ahí tenemos un dato relevante sobre quién produce nuestros alimentos. Y cuando vemos a veces que hay un reclamo en la sociedad rural, es un pequeño sector concentrado que hace esos reclamos. Y después tenemos otro sector que realmente es el que nos alimenta diariamente. Y pensémoslo también de esta manera. Nosotros exportamos materia prima cuando lo conveniente sería exportar bienes industrializados o agregado de valor en este sentido. Por eso creo que es importante ver qué consecuencias deja este modelo, pensar que no es un modelo que va a cambiar un día para el otro, pero que requiere de este tipo de controles, de restricciones del Estado presente, y que también de un impulso hacia aquel modelo que sea más sustentable con el ambiente y que sea más saludable. Pensemos en esto, que a veces tenemos informaciones del mercado central de Buenos Aires donde dice que hay tomates con residuos de agroquímicos. Y de hecho, es como un dato relevante, cuando
estos alimentos están ya contaminados con este tipo de agroquímicos, queda en la propia cáscara del alimento. Pensémoslo de esta manera, porque se aplica la fumigación ya directamente lo que es hacia el suelo, y eso va subiendo por el tallo de lo que es la planta del cultivo y va generando una contaminación. Por eso es tan importante la ley de etiquetado frontal, para tener la información. Tener la información claramente es poder, como se suele decir, y brinda también una mayor conciencia de derechos, porque uno, cuando sabe qué está consumiendo, sabe también cómo puede establecer un espíritu crítico. Si uno no tuviera ese etiquetado frontal, realmente no podría decir, bueno, ¿qué es lo que estoy comiendo? Por eso es importante conocer esto, ¿no? Que es un modelo que la verdad está generando un impacto en el ambiente, y que hay un sector que está haciendo un reclamo grande, que son los pueblos fumigados, y que es necesario escucharlos, y que ha partido mucho del reclamo de las mujeres, de las madres, por cómo han visto las enfermedades en sus familias. Y que hay un caso muy resonante, que es el de Sabrina Ortiz, una mujer en lo que es el partido de Pergamino, que no tenía ningún tipo de respuesta a la administración pública, tuvo distintas enfermedades, y lo que realizó directamente fue estudiar Derecho. Una vez que estudió Derecho, se fue hacia la justicia federal y obtuvo estas resoluciones en las cuales se determinó la presencia de agroquímicos, la presencia de daño genético en sus hijos, y hasta se estableció lo que son responsabilidades de funcionarios públicos, que es una de las primeras oportunidades que sucede con esta cuestión de los agroquímicos. Hasta se hizo estudios de lo que es la parte toxicológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se constató la presencia de los agroquímicos en el agua, que no era agua apta para el consumo humano. Bueno, hay distintos estudios que lo han ido demostrando. Entonces es interesante contar con estos casos que empiezan a poner en palabras de los jueces un reclamo de la sociedad civil. ¿Alguna pregunta que quieran formular, o no sé si preferís al final? Cualquier pregunta que quieran hacer, sí, no hay ningún problema, Irina. Hola Juan, buenas noches. Yo te quería consultar porque sé que existe una ley de etiquetado frontal en Brasil acerca de los productos que tienen harinas transgénicas, por ejemplo. Quería saber si acá hay algo, ya sé que no existe, pero si hay algún tipo de proyecto o de iniciativa en ese sentido, si tenés conocimiento. Bueno, hay muchas gracias por la intervención. Pensemos esto, varios países de la región cuentan con la ley de etiquetado frontal. Caso de Chile también, ahí vos haces la mención de Brasil. Y miremos esto de la mención del transgénico. ¿Qué entendemos por transgénico? Bueno, esto parte en la década de los 90 con esto de las semillas transgénicas que han sido impulsadas por Monsanto. Tuvo su aprobación en nuestro país en el año 96, una resolución de la Secretaría en ese momento de Agricultura, Ganadería y Pesca, que permitió el ingreso de lo que es la soja Roundup Ready, que es la resistente a glifosato. Transgénico, la palabra un poco más o menos lo dice, es un gen externo que se agrega a la cadena ADN, se modifica esta cadena ADN que se altera para tener esa previsibilidad en la producción. Se busca una homogeneidad en los cultivos y saber de qué manera va a producirse, pero requiere justamente de ese agroquímico que hace esa misma empresa. Bueno, en ese sentido, si nosotros supiéramos cuáles son los alimentos que tienen transgénico, no sé si estaremos consumiéndolos constantemente. Entonces, pensemos que la ley de etiquetado frontal acá tuvo mucha discusión, hubo mucho lobby para que no pudiera implementarse. Miremos que recién se termina de implementar el año pasado, es decir, tardó un año en reglamentarse para poder implementarse, donde ya las empresas acá lo que tenían que hacer era empezar a establecer los octógonos. Ya había como un reclamo con eso. Bueno, una vez que establecieron los octógonos, después, ahora vamos a ver una etapa que estamos viendo recién ahora, donde tiene que empezar a desaparecer lo que es esa publicidad como para atraer a los niños adolescentes sobre el consumo de los mismos. Entonces por eso comienza como a desaparecer aquello que se decía, bueno, el oso de un pan, el animal que tenía el conejo de una chocolatada. Bueno, eso tiene que ir ya desapareciendo de las marcas, para no generar lo que es una atracción en los niños y que quede claramente lo que son los octógonos en la información.
Y realmente sería muy importante contar con esto de los transgénicos. No hay proyectos hoy en día que se hayan presentado y estén en comisiones avanzando de esta manera. Sería muy oportuno, pensémoslo, ante la reciente aprobación que hubo de un trigo transgénico, que se ha hecho la mención, que fue como un trabajo entre lo que es Bioceres, CONICET, y que la verdad tiene muchas dudas sobre lo que es el glufosinato, que es el agroquímico que se utiliza. Hubo un reclamo acá en la provincia de Buenos Aires para que no se aplique, la provincia recusó esto y hoy en día está ya en otra instancia para ver qué es lo que sucede, porque hay una ley en particular que parece que no era muy conocida en su momento, que establecía que cualquier tipo de transgénico que se quisiera aplicar en la provincia de Buenos Aires requeriría un estudio de una comisión científica, que no había sido creada nunca. Que hoy podríamos decir que la SIC, que sería como el CONICET, pero la SIC sería en la provincia de Buenos Aires, tendría que hacer ese estudio. Bueno, finalmente esto todavía sigue en vías judiciales, pero realmente pensémoslo así, el trigo es algo que es un consumo diario, ya excede a la soja. La soja es algo que no se consume a nivel nacional. Es mínima la parte de la sociedad que la consume y el trigo es algo que es diario con lo que es panificados, harinas, lo que son los fideos, bueno, todo tipo de proceso que se realiza con el trigo y que te llega a nuestras mesas. Por eso también sería muy relevante contar con ese sello que distinga aquellos alimentos que tienen transgénicos. Sí, totalmente, más si uno lo piensa desde el lado que ve la cantidad de gente hoy con problemas de celiaquía que no puede encontrar alimentos sin TAC justamente porque el trigo está presente en casi todos los productos alimentarios industrializados, digamos. Así que nada, gracias. No, gracias por lo que pienso como para sumar al debate, ¿no? En este sentido es que siendo los principales commodities que nuestro país exporta, soja y trigo, también empieza como toda una lucha política de fondo, porque no sé hasta dónde se consume la soja en nuestro país, pero sabemos que todos los alimentos que consumimos, hasta el gasoil y ciertos combustibles no convencionales, usan desde aceites vegetales, que son todos derivados de la soja, y nada, me parece que está como muy instaurado en el seno del país, y así como esto que vos comentabas de la resistencia a la ley de etiquetados, que coincide que 8 grandes empresas de nuestro país tienen el rubro de alimentos, no debe ser inocente el hecho de que no exista algún tipo de regulación al respecto y que debe suscitar la misma resistencia que suscitó el etiquetado en su momento. Sí, y pensémoslo ahí con la mención que vos hacés, que la soja también es uno de los ingredientes de la alimentación de muchos animales, en particular con lo que son los porcinos, con estas prácticas que son de lo que es la ganadería intensiva. Y en este aspecto también otra ley que no salió y que se hubo mucho debate en su momento es lo que es la gestión de los envases, que había un gran reclamo de lo que era el sector de las cooperativas para que exista una responsabilidad extendida del productor, es decir, estas empresas, por ejemplo, de gaseosas, que establecieran esta obligación de cómo iban a gestionar estos envases. También una ley bastante resistida por lo que fue el sector empresarial, por esto que decían, bueno, es un nuevo costo, esto encarece la producción, y en realidad lo que termina estableciendo es que sepamos cómo se va a gestionar ese envase una vez que lo compramos, porque si no realmente o se tira en alguna bolsa que no se sabe, bueno, por ahí hasta falta también la conciencia ambiental, ¿no? Impulsar la educación ambiental. No hay que responsabilizar a los ciudadanos por las consecuencias, sino que tiene que ser parte del Estado el que brinde esa información de cómo separar en origen. Pensemos que la ley de residuos domiciliarios a nivel nacional tardó casi 20 años en reglamentarse. Y eso implica también lineamientos de la nación para todas las provincias. Gracias, Juan. No, de nada. Como hago moderadora, hay 2 alumnos que levantaron la mano, quieren hacer una pregunta. Bueno. Hipólito, primero. Bueno, en principio celebrar la presencia de Juan en la clase. Tuve el gusto, el placer de conocerlo en otra materia y la verdad que celebro gratamente la mirada que él tiene con respecto no solo al medio ambiente, sino
al Estado que nosotros necesitamos tener para la regulación de todas estas cuestiones. Y repito, no solamente en cuestiones ambientales, sino en cuanto a la matriz productiva que nosotros tenemos en el país. Sumando un par de cosas, cómo la lucha continúa, porque a pesar de que existió ese gran lobby en ambas cámaras para que no saliera el etiquetado frontal, hoy vemos que las empresas grandes tapan los envases con promociones, con descuentos, con cualquier tipo de cosa, con lo cual volvemos a necesitar también un Estado presente que corrobore, que regularice, que persiga, porque a veces echa la ley, echa la trampa, sabemos nosotros que esto es así. Y fundamentalmente aportando un pequeño dato con respecto al tema de los transgénicos y demás, independientemente de que nosotros lo consumamos o no, como Juan dijo recién, que también es alimento para animales, en el caso de la soja, básicamente alimento porcino para China y para otros países que nosotros exportamos. El tema es el deterioro que nosotros le hacemos a nuestra tierra, ¿no? Ese monocultivo que generamos, que permitimos, en donde de alguna manera nosotros lo que tenemos que tratar de explicar es que no solamente estamos exportando la soja, por así decirlo, el grano de soja, sino que estamos exportando todos los granos, todos los nutrientes, todos los minerales que tenemos en la tierra y que eso no se reproduce. Ya pasó en Europa, Europa vació absolutamente todos sus campos de los nutrientes y por eso, bueno, después tuvo que salir a producir o a sembrar en países para ellos menos desarrollados, entonces nos vuelven a poner a nosotros en ese lugar de monocultivo para lo que las grandes empresas o las grandes industrias necesitan. Y bueno, esa es la lucha que nosotros tenemos que dar de fondo, no permitir que se haga el extractivismo de nuestro suelo y la contaminación de nuestro medio ambiente, la cual no tiene recuperación. Obviamente que sabemos que estamos produciendo alimentos, el mundo vive escasez de alimentos fundamentalmente ahora a raíz de esta nueva guerra y a raíz de la pandemia, pero nosotros no podemos permitir de alguna manera, y más sin generar valores agregados, porque sabemos que los precios de los commodities, que tampoco los manejamos nosotros, están impuestos y están puestos desde afuera. Bueno, estas son todas las luchas de fondo que nosotros tenemos que dar como Estado, y también me parece a mí que como abogados tenemos que nosotros también, o futuros abogados, tratar de impulsar todos estos controles que son tan necesarios, porque a veces parecería que habiendo hecho la ley ya se resolvió, y la verdad que está muy lejos de resolverse. Simplemente aportar esas cuestiones. Bueno, gracias por el aporte y esto que vos mencionabas de la cantidad de recursos, y hoy en día se le dice bienes comunes naturales, que el país está exportando de manera gratuita, porque uno de esos es el agua. El agua no solamente es para el consumo humano, sino que también para la actividad productiva, la agricultura, la ganadería, y que se utiliza, y no es que hay un precio que se dice, bueno, vamos a exportar este cultivo y vamos a decir, hay un precio extra porque se usó tanta cantidad del recurso de agua. Hay cuestiones que no se regeneran. Pensemos también en ese aspecto, y lo que es la fertilidad del suelo. Poder recuperar la fertilidad del suelo. Una de las menciones que hacían previamente es esto, cómo a veces con las fumigaciones se generan lo que son malezas que son resistentes. A veces campos que terminan siendo improductivos. Tenemos también lo que es el aspecto de muchas propiedades que son ociosas, que no se utilizan, y que eso también es interesante. Pensémoslo con el acceso a la tierra y esa necesidad para los productores. Después otros procedimientos que tenemos, que son procedimientos sancionatorios de la administración pública, cuando se presentan incumplimientos. La gran mayoría de las leyes tienen algún tipo de penalidad, pero generalmente vemos que en la cuestión ambiental no hay lo que son delitos ambientales en las leyes en particular, salvo la ley de residuos peligrosos. Luego podemos ver algunas cuestiones de lo que es el deber de funcionario público, lo que es de fauna y flora, lo que es ese tipo de tráfico, de lo que son los bienes culturales, pero generalmente lo que establecen las leyes son procedimientos sancionatorios administrativos, que implican lo que es esto: apercibimiento, multa, sanción, lo que es la inhabilitación de un lugar, lo que es la clausura. Entonces ahí vemos como que hay otro tipo de procedimiento administrativo que había quedado por mencionarles, que es el del sancionatorio, que eso lo hace la administración pública. Sucedió hace unos años con lo que fue la gestión de los envases vacíos agroquímicos, que hubo un sancionatorio que estableció multas para estas grandes corporaciones productoras de agroquímicos, porque en las declaraciones juradas manifestaban que habían volcado en el mercado una cantidad determinada, pero cuando se iba a la gestión, la verdad era muy reducida la gestión respecto a lo que era lo que habían declarado. Entonces ahí había una gran inconsistencia. Creo que había otra consulta más.
Alguien había levantado la mano después de Hipólito. Sí, yo. Yo quería agregar que me parece hermoso escuchar estos tipos de la forma en la que se tratan estos derechos ambientales, estas cuestiones. Yo soy de Entre Ríos, oriunda, y como decía Juan, estas problemáticas se ven un montón y sobre todo también la falta de intervención en el Estado sobre los controles. Por ejemplo, no solo estas cuestiones que hablamos de agroquímicos, sino, por ejemplo, muchos campos que son tratados por gente que tiene mucho caudal económico, muchos campos, y que terminan contratando mano de obra y para sacar mayor rédito económico a costa de quitarle sus derechos, que muchas veces esa gente desconoce los derechos, como por ejemplo de tener una casita, digamos, y dependiendo del tipo de cultivo que haga, del tiempo y los descansos, y también de cómo se emplea ese trabajo, porque bueno, muchas veces uno dice, bueno, las personas que fumigan los aviones o lo que sea son cómplices. Si bien es verdad que son cómplices, muchas personas que trabajan no tienen conocimiento de la forma, de la debida forma en la que se hace, o cómo se abordan esos trabajos, o no le dan la ropa de trabajo adecuada, entonces eso termina afectando su integridad física, como pasó había pasado un caso muy reconocido que había sido alrededor de la ciudad donde yo soy, que el hombre le daban para fumigar y qué sé yo, y le daban las protecciones correctas, pero él nunca le habían dicho que cuando tenía que comer y todo eso, tenía que tener como ciertos recaudos, entonces eso le terminó afectando su vida. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con las cuestiones de los aviones de fumigación. Por ejemplo, mi mamá fue maestra rural, y cuando ellos veían los aviones, yo luego, o sea, mi mamá fue hace como 10 años, yo cuando di agrario estudié que hay, si bien es provincial, yo vi un cierto protocolo que tienen que avisar 48 horas antes, que tiene que estar regulado por un ingeniero agrónomo y todas esas cuestiones, y cuando vamos al día a día, no. Y cuando querés denunciar, no se hacen cargo o no hay a dónde denunciar o no se sabe. Entonces, como que esta forma de la que vos la abordás me parece muy interesante porque es una buena forma de educar a las personas. Y estoy muy de acuerdo con esto que decías de las directivas que tiene que dar el Estado para dar información correcta y adecuada sobre estas cuestiones ambientales que se tratan. Bueno, muchas gracias ahí por contar. Profe, creo que aportando un poco a lo que decía la compañera, se me pasa un poco de experiencia el caso de Fabián Tomás, por rural, que murió, digamos, por el uso el mal uso de pesticidas y agroquímicos. Exacto, sí, ahí gracias también por la intervención. Incluso, no sé, desconozco cómo es acá, pero ahí se escucha. Sí, se escucha. Desconozco cómo es acá, pero yo sé que allá, o sea, la gente sabe que hay lugares que venden por mayor, tipo los agroquímicos, o sea, tipo en una botellita tipo de Coca y la de Luis, y todo ese tipo de cosas, y eso está re mal, y tipo, como no hay nadie que lo regule, y la provincia sabe, es consciente, pero bueno, ahí también entra en juego esto que decías del comercio y de las grandes empresas y todas estas cuestiones. Sí, ahí bueno, la mención es a Fabián Tomás y que él era banderillero, es decir, que indicaba la zona donde tenía que fumigarse mientras pasaba la fumigación aérea. Y después el otro aspecto, lo que es la comercialización de estos productos, que pensemos que según la ley de la provincia de Buenos Aires requiere una receta agronómica, es decir, un ingeniero agrónomo es el que tiene que aprobar, ¿no?, la cantidad que se va a utilizar. Bueno, pero también se presentan estas situaciones en la cual hay una venta ilegal, a veces venta por redes sociales, por distintos medios de comercialización virtual, y no hay ningún tipo de control. Entonces también por eso es importante que la administración pública establezca mecanismos que
que ya estén más vinculados a lo que es la sistematización digital de esta información, que sean contenidos que se carguen a un lugar, la cantidad que se compran, quién es que los compra, qué tipo de agroquímico está comprando, como para tener esa información. Y pensemos también, por ejemplo, Uruguay lo que tiene es un sello directamente donde se identifica de qué manera fue realizada la producción del ganado. Entonces ahí se sabe si fue ganadería extensiva o si fue feedlot. Y de esa manera también uno tiene la información al alcance de la mano. Hoy en día el etiquetado es bien claro y visual, pero también esto de tener a veces códigos QR que brindan la información para saber uno qué está consumiendo. Y tener esta vinculación que a veces se pierde, que es entre el productor y el consumidor, por haber tantas redes de intermedias, ¿no? En lo que es llegar a esta cadena de la alimentación, a veces se desconoce quién es el que produce. ¿Alguna Yo quería pregunta? aportar una cosa. Perdón, sí, profe. La pregunta no, aportar a lo que hablaban sobre la cuestión de la siembra directa y los monocultivos, que es una cuestión bastante compleja, ya como dijo Juan, que viene ya de los 90, y la cuestión de que la siembra directa no se, por cuestión como así como suena, es no se remueve, no se hace un arado, no se pasa un arado por el suelo, directamente se siembra por lo que está sobre el suelo, digamos, como está presente, se siembra. Ya la mayoría de las maquinarias vienen así, y lo que genera el monocultivo, como bien mencionó Hipólito, es el desgaste del suelo y de sus nutrientes. Y lo que pasa, por ejemplo, con la soja, lo más característico que es, la soja es una oleaginosa. La planta lo que hace cuando absorbe del suelo, absorbe mucha cantidad de nitrógeno, mucha, y más ahora variadores de, al absorber esa cantidad de nitrógeno, y si uno hacer un uso razonable del cuidado del suelo y uso no realiza posteriormente a la cosecha un cultivo de cobertura, una forma o una rotación de cultivo, lo que se llama, no lo realiza, el suelo en 2 o 3 años de varios cultivos directos de soja va a estar completamente desgastado y sumamente afectado. Y eso no se recupera con poco tiempo, tarda muchísimo. Además, los fertilizantes que se tienen que emplear y otras múltiples implementos, gran variedad de implementos que se requieren para eso. Entonces, la soja, en esos casos, y un cultivo de cobertura que puede ser, no sé, una cebada, un centeno u otra variedad para cubrir en las etapas de que no está sembrado todavía hasta posterior siembra, y una rotación razonable, lógica de los cultivos, haría un mantenimiento, pero prácticamente ideal, y creo que también como presupuesto mínimo, como tiene el artículo 6 de la Ley General de Ambiente, también creo que es importante pensarlo de ese lado y que se apliquen, porque eso va a generar un correcto mantenimiento del medio ambiente, principalmente del suelo productivo, y no que sea solo extractivo y arrasarlo, y que, bueno, posterior acá no se manufacture la mayoría de lo que se produce. Bueno, ahí es interesante el aporte, y pensemos en esto que vos mencionás de lo que es la rotación de cultivos. Estamos como en una época, una fecha bastante patria de lo que es el 25 de mayo, y bueno, Manuel Belgrano como economista, él había planteado la idea de que se generara lo que es hoy el INTA, 150 años previos, y hacía la mención de esto, de hacer la rotación de cultivos, de diversificar la producción, de establecer lo que es el acceso a la tierra para los jóvenes, establecer la educación rural. Y tomémoslo que era algo también, una actividad que desarrollaban los pueblos indígenas en esto de lo que es la agricultura, la producción escalonada, poder aprovechar los nutrientes, esto que vos mencionás del nitrógeno, es decir, aprovechar al máximo lo que se le dice el reciclaje de los nutrientes, bueno, porque esos son todos servicios ecosistémicos que nos da la propia tierra. Y en ese sentido, bueno, estas son prácticas, como vos mencionás, que sí, es un constante desgaste hacia el suelo porque no se deja descansar el mismo, se concentra la producción en uno solo. Y pensemos en esto, cuando uno hace una producción variada de cultivos, lo que está haciendo también es generando
hasta una confusión, podríamos decir, en lo que son los invasores de estos cultivos, porque tienen de distintos lugares, porque ya no es que solamente dicen, bueno, hay un tipo de insecto que va a atacar a la soja, no, ahora tiene soja, trigo, digamos que tenga otro tipo de producción, entonces empieza como a generar una pérdida en el propio invasor, y no tiene que hacer lo que es esta cuestión de que el control de plagas y malezas en realidad es destruir las plagas y malezas, y lo que se busca es como que ya hay una relación con el ambiente ya de ataque, de invasión, y se busca como matar todo lo que haya, y realmente nos remite como un libro que hay de los 60 de una bióloga, Rachel Carson, que hablaba de la primavera silenciosa, que ella decía que cuando empezó a utilizarse todo este paquete de agroquímicos, empezó como a sentir un silencio en su ciudad, en su pueblito Springdale, donde justamente ya no había sonido de la naturaleza. Y bueno, y es lo que genera un poco esto, porque el ecosistema requiere de todo esto, de lo que son los microorganismos, los distintos nutrientes, para lograr esta cuestión de que es una mirada que hoy en día se le dice economía circular, es decir, que todo vuelva, que todo se pueda volver a reutilizar. Como también con el tema de los residuos es hasta eso, pensar un ecodiseño. Podemos ir como hablando de este tema como en distintas prácticas que tenemos diarias, pero en este caso del campo, que es lo que es el consumo de los alimentos nuestros y que es tan importante. Sí, ahí Gabriel quería hacer un comentario, un aporte. Gabriel Villanueva. Está creado para hacer un comentario. ¿Está tildado o no? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Ignacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Querías hacer algún comentario o algo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo tuve el agrado de estar en la ciudad de Curitiba. Es una ciudad netamente ecológica y creo que una de las más limpias del mundo. Incluso fuimos invitados por y incluso hay una ciudad en Paraguay también que se está formando ese modelo de Curitiba. Y me asombró el sistema de tratamiento, ¿no? Tanto de los sólidos y de los líquidos que toda la parte de procedimiento, ¿no? Pero el tema es que ellos se basan básicamente en el comienzo de la educación y la preservación de todo como protegiendo el ambiente, ¿no? Y las plantas de basura tratan todo, incluso las industrias están pegadas al lugar donde van todos los residuos y se trata y se recicla todo, pero todo, incluso hasta los alimentos que se tiran, incluso ahí, por ejemplo, si hay un exceso de alimentos por parte de los restaurantes, hasta son multados. Es increíble esa ciudad, ojalá, o sea, no sé si la conoces, Juan Ignacio, y los procedimientos. Muy, muy interesante el aporte que realizás como para pensar en esto, ¿no? Por ejemplo, esto que haces la mención de un restaurante, los residuos que genera, porque tengamos en cuenta esto, el aceite vegetal que se genera, lo que se le dice el agua, el aceite vegetal usado, hay también una problemática a veces en los cordones frutortícolas de lo que es los desperdicios de alimentos, a veces se produce tanto que no se llega a vender. Y también en esto que él mencionaba sobre lo que son lo que es la gestión de los residuos orgánicos, tenemos, eso sí, normativa en lo que es a nivel nacional. Nos falta respecto a lo que son orgánicos una normativa específica y en la provincia de Buenos Aires.
sobre cómo realizar el tratamiento de lo que son a veces subproductos, productos que se generan de ese tipo de residuos. Y en eso creo que es valioso pensar en esto, en el manejo sustentable de este tipo de residuos una vez que se generan. Porque a veces pareciera que uno saca la bolsa y se termina ahí la historia. Y no, realmente después lo que tenemos por ahí acá en Argentina es el trabajo mucho de las cooperativas, de recuperadores urbanos, y que tuvo un gran clamor y lucha a partir de los fines de la década de los 90 y en los años 2000, en esos momentos de crisis, donde aparecía justamente la figura del cartonero para recuperar residuos, y había leyes que los estigmatizaban, que se decía que esto del cirujeo estaba prohibido, y hasta que determinaba eso, que no podía circular nadie revolviendo los residuos. Eso se modifica en los años 2000 y se establece una ley de lo que es recuperadores urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo un gran impulso ahí el sector cartonero, y que se han desarrollado distintos movimientos sociales y que tratan los residuos sólidos urbanos, pero además con una inclusión social. Pensemos en esto, es en la mirada ambiental y en la mirada social. Y también tenemos empresas que desarrollan este tipo de gestión de residuos. Pero bueno, tenemos como distintos sectores, y parte también de las características de cada país sobre las industrias, sobre las producciones, que tal vez sean distintas entre Argentina, Brasil, Uruguay. Cada uno tiene sus distintas formas de desarrollo económico y productivo. Incluso en la parte de líquidos, las industrias no pueden drenar sobre arroyos o ríos, sino que tienen que tener un sitio cerrado de tratamiento de agua, cosa que acá las industrias tiran los líquidos directamente en los afluentes, ¿no? Que va contaminando todo lo que en realidad a futuro va a faltar, ¿no? Porque estamos muy cerca de esa pelea de líquidos que en muchos países está escaseando, ¿no? El agua es un potencial para sobrevivir el día de mañana que la gente no tiene idea. Creo que va a haber una guerra por el agua. O sea, ya hay muchos países que no tienen agua y se están produciendo sequías porque justamente no estamos haciendo un tratamiento ecológico de este mundo y empieza a escasear. La cantidad de gente aumenta, los alimentos aumentan y no olvidemos que los alimentos necesitan riego y sin agua no hay alimento. O sea que tenemos que empezar a tratar todos los temas de afluentes. Incluso he conocido árboles que plantaban en Curitiba, ahora no me acuerdo el nombre del árbol, lo plantan a los costados de los arroyos y esa planta ese árbol va sacando la contaminación del arroyo, una cosa increíble. O sea, es volver a la naturaleza misma. Incluso dice que ellos contrataron ¿cómo se llama? A comunidades originarias para ver cómo ellos se manejaban en el tiempo, para volver a lo místico, a lo originario, ¿no? Y volver a preservar sin tener que utilizar agroquímicos. Prácticamente una ciudad que planta soja al lado de las escuelas y no utilizan agroquímicos. Una cosa, pero yo me asombré, la verdad que estuve ahí y era todo perfecto, o sea, papeles no existían en la calle, no se tenía, la gente tenía una conciencia. Lo que pasa es que desde el jardín de infante los tratan no, el papel se tira acá, esto se tira allá, o sea, es una cuestión de educación y quizás no tenemos la educación correcta para poder preservar lo que necesitamos como modelo de país, y quizás debamos hacer copias, no digo que seamos iguales, pero copias de algo bueno, ¿no? Porque tenemos que copiar lo bueno, no lo malo. Porque en realidad somos un país muy rico, que tenemos muchas tendencias, tenemos mucho campo todavía para producir. Incluso si uno va, hay ciudades que están abandonadas. Estamos todos conglomerados en la ciudad. Cuando fue el COVID, todos se iban para afuera. Ahora volvieron todos para adentro. O sea, hubo una explosión y no nos damos cuenta que el mundo nos dijo, volvamos a la naturaleza, no sigamos como estamos, porque así no va. Seguimos contaminando, los países más ricos le quieren pagar a los demás diciendo que no contaminen, el famoso, entre comillas, venta de dióxido de carbono, o sea, para que no se contamine, pero en realidad lo que están haciendo es una compra de lugares verdes para que los pobres no puedan producir. Es una falacia esto de cierto mecanismo de onda verde, que la gente no ve lo que hay detrás. En realidad es el nuevo sistema capitalista metiéndose en el medio ambiente para quedarse con los productos. Y no con los productos, sino que
se quedan con la naturaleza, porque ahí en la naturaleza están extrayendo, con las comunidades indígenas, el conocimiento para las farmacéuticas, porque las farmacéuticas están poniendo fortunas para comprar propiedades, para que no se desmonte, para que no se haga esto ni nada. O sea, están evitando todo eso, pero a cambio de que el pobre siga siendo pobre y ellos cada vez más ricos. Entonces, tenemos que empezar a analizar qué queremos como país, ¿no? Bueno, y en eso que mencionás, pensemos también que los pueblos indígenas en la Constitución de Brasil tienen una gran protección, a veces mayor que la que hay en la nuestra, pero también miremos que lo que pasó en el último tiempo es que hubo una deforestación enorme en Brasil y lo que es en el Amazonas, que es justamente un pulmón verde, que ha sucedido con la gestión de Bolsonaro y que eso trae consecuencias y además genera mayores impactos en la región. Esto de tener estas olas de calor no es puramente una casualidad, pero son corrientes que se dan en la propia Tierra, pero que tienen un mayor, se agrava claramente el calentamiento global cuando suceden este tipo de prácticas. Y vemos la importancia ahí también. Habló una compañera que era de Entre Ríos, ¿no? Sí. En esa época, hace unos 10 años más o menos, estaba viviendo en Paraguay. Y contrataban a los paraguayos para llevar a Entre Ríos para talar los árboles. Pero los contrataban, pero los llevan por micros, porque, o sea, están acostumbrados a ese tipo de trabajo. Y yo preguntaba, ¿pero a dónde van? O sea, les pagaban muy bien. No vamos a Entre Ríos porque tenemos que deforestar bosques. O sea, están trayendo mano de obra barata para deforestar y nadie la cuida, porque me imagino que todos esos campos que son deforestados son para la industria ganadera o agrícola extensiva, ¿no? De monocultivo, como decía Irigoyen. Igual, por lo que yo tengo entendido, respecto de las deforestaciones, se suelen dar porque, bueno, en la zona hay diferentes tipos de madera que se extrae de esos árboles y siempre son para maderas de exportaciones. Si bien no se abastece, digamos, a muchas empresas de eso, hay muchas plantaciones que tienen y que esos árboles se usan para exportación. Esa madera, esos palos, digamos, se exportaría lo que es el palo en la zona que es Entre Ríos y Corrientes. Sí, se saca el autóctono y se planta eucalipto. El eucalipto claro. se retira entre los 8 y los 14 años, depende de la medida y para qué. Y claro. Por ejemplo, ahora hay un árbol de eucalipto que se llama arco iris, que recién está entrando al país. Y es un árbol de colores. Lo van a buscar en internet en todos lados. Y yo lo vi cuando lo estaban plantando y es lo nuevo que se vende. Se van a hacer muebles con la misma madera de colores. Sí, claro, y sumado a lo que dice mi compañero, se ha visto en muchos casos, incluso yo he conocido casos que de las empresas que, claro, supuestamente se tiene que talar árboles, cada vez que se talan tanta cantidad de árboles se tiene que dejar pasar cierto tiempo, volver a talar, pero nadie controla eso, incluso las personas que tienen estas exportaciones de palo están muy relacionados con la política, entonces no hay regulación, no hay quien los controle, entonces si faltan un par de años como para que se vuelva a talar, no pasa nada, entonces se suma esto que venía diciendo Juan Ignacio. Y sí, es verdad esto, yo he visto muchos casos de gente de países o ciudades aledañas que por ahí no tienen documento, entonces eso trae que trabajan en estas cuestiones y bueno, justamente trae todos estos problemas que venimos mencionando. Bueno, muy interesante el debate que se fue generando y vean esto, ¿no? Como la cuestión del ambiente a todos de alguna manera, pequeña o gran escala, nos toca y cómo hay distintos temas que con la experiencia, trayectoria de cada uno, vivencias, pueden dar tranquilamente su mirada con distintos aspectos, sea en este caso la alimentación, la gestión de los residuos, la presencia a veces de industrias contaminantes. Entonces, bueno, es muy interesante esto, poder contar con las experiencias de cada uno de los actores, pensar que estas son problemáticas integrales que no se resuelven de un día para el otro, que requieren esto de las distintas voces, miradas y de un trabajo en conjunto entre el Estado y la situación privada sobre cómo gestionar este tipo de actividades, los controles que se llevan a cabo,
y pensar en esto, no solamente en la fase sancionatoria, sino en la cuestión preventiva, cómo el Estado acciona previamente para generar este tipo de impactos ambientales, que eso es realmente lo más importante, actuar de manera preventiva, precautoria, sabiendo ya qué actividades generan, ¿no?, un impacto en el ambiente. Eso es fundamental, aporto yo, perdón. Y además, como dijo Gabriel en el tema de Curitiba, qué importante que es la educación ambiental, porque es la toma de conciencia de la importancia que tiene el ambiente. Entonces, lo que pasa es que nos cuesta porque es un derecho reciente, una normativa reciente y que, bueno, lleva sus años, poco a poco se van cambiando modalidades, pero a veces nos sentimos impotentes porque del otro lado tenemos los grandes intereses económicos que no solamente están en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Y también se tocó el recurso del agua, que es verdad que está escaseando. Y nosotros tenemos grandes reservorios de agua. Por lo tanto, es un bien que está siendo mirado con mucha atención. Por lo tanto, tenemos que tener atención, prestar atención a eso. Y además, en muchas oportunidades y desde hace muchos años, la falta de control por parte del Estado, porque no se llegaría a situaciones límites si no se cumpliera con esas etapas de control preventivo. Por ejemplo, los grandes emprendimientos que hablábamos hace un rato, diarios, a los recaudos que tiene que tener o, por ejemplo, la explotación minera, donde el Estado desde hace muchos años ha mirado para otro lado, con las graves consecuencias que trae una explotación minera para la zona, lo perjudicial para la salud, lo contaminante, la cantidad de agua que se utiliza para poder mantener esos minerales. Entonces son temas importantísimos que a veces no se les presta la debida atención y no tiene la gran importancia que debiera tener. Así que a prestar mucha, pero mucha atención a estos temas que son tan relevantes. La verdad que sí, eso es muy interesante lo que mencionás, Irina, porque pensemos que la educación ambiental está en la Constitución del año 94, pero pasaron casi 25 años hasta tener una ley de educación ambiental integral en la República Argentina. Y este aspecto de lo que son las producciones mineras que suceden en el norte del país, las consecuencias a veces que traen. Y hoy en día tenemos un recurso estratégico como es el litio. Bueno, pero ¿de qué manera se va a tratar el litio? A veces pensar estas cuestiones, yo tengo esa perspectiva de no ser prohibicionista ni tampoco permitivo de cualquier cosa, sino lo que es la palabra gestión, manejo, ¿sí? Pensar en una gestión y un manejo adecuado. Argentina va a estar destinada a exportar solamente el recurso del litio o piensa desarrollar lo que son un agregado en valor, baterías de litio. Bueno, creo que ahí me parece que están los grandes debates también del país y tengamos en consideración este contexto, que es un país que está con una deuda muy grande y que eso también genera condicionamientos en la toma de decisiones y por eso es importante también tener estos abordajes. Bueno, ¿qué sucede con el recurso del agua? ¿Qué pasa con los glaciares? Hay una ley de glaciares que los protege, hay una ley de bosques. Bueno, son todas normativas que hoy tenemos, pero que realmente requieren ser exigidas y un trabajo en conjunto entre todas las provincias cada vez que se reúne en un organismo que se llama COFEMA, que es un organismo para concertar políticas públicas en materia ambiental. Entonces es importante conocer las normativas y conocer también quiénes son los organismos, como para también desde la ciudadanía exigir, ¿no?, explicaciones sobre qué es lo que se está realizando con estas prácticas.
yo haría una pequeña acotación tomando algunas de las cosas que han dicho diversos participantes. Por empezar, volver a valorar lo que estaba diciendo Juan Ignacio en cuanto a la importancia de, sobre todo los alumnos universitarios, cuenten con la herramienta de la información y que a su vez, contando con esa herramienta, podamos ayudar a tomar conciencia a nuestras familias, a nuestros amigos, a todo el contexto, como para que se le exija al Estado, porque estas cuestiones en definitiva se solucionan con una presencia fuerte del Estado. Porque en el fondo de todo esto está, como de algún modo también lo mencionó Irina, la puja entre el Estado y las corporaciones. ¿Quiénes van a prevalecer? Ha pasado en el mismo Estados Unidos con el Monsanto, que han enfermado a poblaciones enteras y han tratado de que los productores que no trabajaban con esos productos, de quitarle hasta sus propios campos. Hubo juicios muy importantes en Norteamérica. Es decir, en definitiva, estamos hablando de un país que es único, no pasa solo por Argentina, pasa por Brasil, pasa por el mismísimo Estados Unidos, que tuvo un presidente que se fue del Tratado del Ambiente. En definitiva, pueblo para exigirle a los estados y bueno, tomar conciencia de la importancia que tiene un estado fuerte para controlar este tema y muchos otros más que hacen en definitiva la calidad de vida de todos nosotros. Sí, bueno, eso es interesante lo que haces la mención de que son problemas globales. Los problemas ambientales que no solamente le pasan a la República Argentina, sino a todo el mundo. Por eso esto de estos acuerdos internacionales, como hacía la mención del Acuerdo de París, con esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno. Y también pensar en esto, bueno, son problemas globales que requieren soluciones globales, pero que también desde los estados se pueden dar soluciones locales a muchas de esas problemáticas para empezar a hablar del cambio climático, no solamente desde lo que es mitigar el daño, sino adaptarse al cambio climático. Por eso se habla a veces de mitigación y adaptación, y es interesante también tener esos conceptos que hoy en día son muy necesarios. Una cosita que me olvidé, cuando yo hablaba de la minería, es la minería a cielo abierto. Es todo un tema que bajo la excusa de la contratación de mano de obra, se hicieron en diversas provincias, explotaciones que en definitiva la ganancia para la empresa extranjera que venía y se llevaba el mineral. Sí, profesora, el problema ahí fue la delegación que se hizo con el cambio de la Constitución, la reforma del 1994, cuando se le dio la potestad a las provincias de manejar los recursos naturales, avasallando lo que la Constitución de 1949 decía en el artículo 38, 39 y 40 con respecto a los recursos naturales nuestros, ¿no? No solo la Constitución de facto que vino después del gobierno de Perón, que echó por tierra y anuló la Constitución del 49, sino que nosotros de alguna manera convalidamos esa Constitución de facto con la convalidación de la Constitución de 1994, con el consenso de los dos principales partidos políticos de la Argentina. Bueno, no sé si Irina queda alguna consulta más ahí o si ya damos cierre al tema, como a vos te parezca.
¿Hay alguna inquietud, alguna consulta, algún aporte? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Hipólito sobre la Constitución de 49. Yo quería hacer un último aporte. Sí. Algo que había mencionado Juan al principio con la ley de la agricultura familiar, que me parece sumamente relevante y creo que, si mal no recuerdo, en el artículo 3 o 4, habla sobre la soberanía alimenticia, y que está directamente vinculada con el Pacto de Derechos Civiles y Económicos, y con lo de la FAO, el organismo que se creó de las Naciones Unidas sobre cuestiones alimenticias. Y tener en cuenta este tema de soberanía alimenticia, saber qué queremos producir y cómo queremos producir, está correlacionada directamente de todas estas cuestiones ambientales y de la lógica de razonabilidad para producirlos y para alimentar nosotros en nuestra nación con una forma saludable, sana y que esté compatibilizada con el ambiente. Creo que el concepto ya de soberanía alimenticia y con la ley ya establecida con la ley de agricultura familiar, que bueno, con todas las cuestiones que trae aparejada, es muy importante. Bien, ahí buenísimo el aporte, tanto de la Constitución ahí del peronismo, que establecía esto de los recursos de una manera estratégica, federal, y esto que estabas mencionando sobre esta cuestión de la ley de agricultura familiar, que tenemos pendiente que se reglamente, como para poder implementar justamente unos elementos fundamentales de la soberanía alimentaria, que es el acceso a la tierra, y que esa ley establece un banco de tierras, tiene un enfoque de género, y me parece que es interesante que para pensar en la agricultura familiar, cada uno de los productores necesita de la tierra, de su base, de su sustento, su soporte, como para poder planificar esto, ¿no? Decimos, bueno, queremos una mirada agroecológica, queremos trabajar de esta manera, pero claramente un productor, cuando se está dando esta cuestión de los arrendamientos y a veces no se cumplen los tiempos determinados, es muy difícil también poder generar esa transición hacia modelos más sustentables. Y por eso es fundamental que realmente eso se reglamente y se empiece a pensar también en la cuestión de la ley de extranjerización de la tierra rural, que es otro tema para debatir, para que no se concentre la tierra en pocas manos y esté esta posibilidad para los agricultores familiares. Exactamente. Estos días hubo un tema con esas cuestiones. En Mar del Plata hay unas tierras de dominio público que con información de la Universidad de Mar del Plata, y no me acuerdo qué otra entidad escuché por ahí, el CONICET también. Le dieron a los agricultores la posibilidad de poder desarrollar la actividad, y hubo grandes debates. Inclusive habían dicho que fue Grabois, que estaba de hecho expropiando tierras que no le correspondían, cosas así. Se habrán enterado por los medios de esa cuestión. Yo creo que si son tierras de dominio público, si hay agricultores que tienen la necesidad de desarrollar su actividad, no veo lo malo de la cuestión, todo lo contrario, me parece que es muy beneficiosa para ellos y para la comunidad. Sí, es totalmente necesario eso. Creo que también estaba el CONICET, si no mal no recuerdo. Y pensemos en esto de cómo visibilizar estas prácticas sustentables. Se tienen que mostrar, se tienen que implementar, o se hacen en chacras experimentales del INTA, o se hacen en tierras que son fiscales, como para mostrarlas. Y generar esta lógica también de lo que son las colonias agroecológicas, porque pensemos esto, es muy importante impulsar la agroecología, pero si tengo a un vecino en el campo que está fumigando al lado, es muy difícil que yo pueda garantizar que tengo un producto agroecológico. Bueno, yo te quería agradecer especialmente, Juan Ignacio, por tu conocimiento, la transmisión de ese conocimiento, la claridad de la exposición. La verdad que es un orgullo haberte tenido en esta clase tan brillante. Y muchas gracias por los aportes, porque es una materia riquísima,
y vos la viste con total claridad y diversos temas que fuiste dando. Quiero aclararles que la clase fue grabada, así que la pueden consultar, repasar y volver, porque bueno, se tocaron temas interesantísimos, así que te súper agradezco, Juan Ignacio. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado. Un lujo haberte tenido, realmente. Muchas gracias, Irina, por la Muy invitación interesante, muchas gracias. y a Muy cada bueno. uno de ustedes por la participación que tuvieron. No, por favor. Ya se va a reiterar la invitación. Bueno, está bien.